Rindieron homenaje a jóvenes escritores y artistas a Fidel y a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Celebró el emblemático Teatro Heredia de Santiago de Cuba el aniversario 26 de su fundación. Y promueven en Granma el proyecto patrimonial Rutas y Sendas a propósito de las jornadas del verano. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana este lunes 14 de agosto de 2017. Como ya es tradición, un grupo de jóvenes escritores y artistas miembros de la Asociación Hermanos Saiz subió este 13 de agosto hasta la cima del Pico Turquino para rendir homenaje este año al aniversario 91 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y al 60 de la muerte de Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Durante las jornadas previas al ascenso recorrieron sitios de interés histórico y cultural en las provincias de Granma y Santiago de Cuba. Antes de partir, la lección quedó clara. La montaña saca lágrimas, pero ama a los valientes. La primera parte del recorrido por la Sierra Maestra incluyó 8 kilómetros de subidas y bajadas. El Teatro de Nubes, la Loma del León, revelaron la belleza del paisaje cubano a más de 1000 metros de altura. En pocas horas, estos jóvenes llegaron sin tropiezos al campamento Aguada del Joaquín, donde el mismo equipo de hombres espera cada año a la Asociación Hermanos Saiz. La función mía es cocinar y los otros compañeros, bueno, atender el sendero y buscar lo que haga falta aquí. Sin embargo, el primer día no fue sin dudas el más difícil. El trayecto más difícil de todo el recorrido son los 900 metros que vamos a hacer mañana. En la madrugada, después son los primeros después del campamento, hasta el alto del Joaquín. Es el recorrido más difícil que hay por la inclinación, por el nivel de inclinación que tiene este recorrido. Antes del amanecer, emprendieron los 5 kilómetros más riesgosos, pero donde encontraron los mejores regalos de la naturaleza. Creadores que probaron sus fuerzas, el peso de su arte y el valor de los amigos. Sin dudas, esta ha sido la experiencia más maravillosa, impresionante e inesperada que he tenido. Ha sido dura, pero muy disfrutable. Realmente he conocido mucha gente con la que la he pasado súper bien y creo que la amistad, de cierta manera, fue la que le dio empuje ese a uno para poder llegar hasta aquí arriba, ¿no? Porque el tramo es bastante duro. Cada agosto, los jóvenes escritores y artistas ascienden a la cima de Cuba. Esta vez sumaron 31, la cantidad de años que ya celebra la AHS. Este año ha sido también de un simbolismo especial. En primer lugar, porque es el 60 aniversario del asesinato de los hermanos Saiz, de Luis y Sergio. Pero además de eso, siempre se sube también para conmemorar el cumpleaños del comandante en jefe. Y en esta ocasión es por primera vez que lo hacemos sin su presencia física. De eso se trata el espíritu de la asociación, de unirnos más en pos del arte joven cubano y en pos de asociarnos y de ser buenas personas, mejores personas cada día. Escalar los hermana, al tiempo que los desafía a no olvidar el camino recorrido por los hombres que hicieron este país. Los agradecidos te acompañan. Henry Pérez y Laura Roque, Noticiero Cultural. Y en agosto de 1991 se cumplía el sueño en Santiago de Cuba de tener un teatro luego del incendio de La Aguilera y la clausura del Oriente. El Teatro Heredia celebra sus 26 años y era necesario que en concierto la familia santiaguera le agradeciera a quien fuera uno de sus gestores, el comandante en jefe Fidel Castro. Se cumplieron 26 años de la inauguración de un teatro que era anhelo de Santiago y el país, si se valora la importancia sociocultural de esta provincia del oriente cubano. Coincidió con el aniversario 91 del natalicio del líder de la revolución y se celebró con arte, literatura y música. Buena parte de la familia santiaguera se reunió en el Heredia para seguirle a Waldo Mendoza en su gira nacional y cantarle a Fidel. Yo estoy feliz. La respuesta del público fue
algo genial, espectacular, y yo creo que fue el mejor regalo que se le pudo hacer a ese hombre, a ese gran maestro, a ese cubano por naturaleza que Fidel Castro en su día de su cumpleaños. De acá, desde Santiago de Cuba, donde se gestaron tantas y tantas batallas y todo lo que él se propuso, yo creo que me tocó. Para mí fue un privilegio grande hacer este concierto en este día a Fidel Castro y acá en Santiago, precisamente en Santiago de Cuba. Guantánamo, Santiago de Cuba, y el próximo escenario será Bayamo. La gira nacional de Waldo se llama Época de Amar. Se convoca a que sean estos tiempos los de unirse, no olvidar la historia y a los hombres y mujeres que hicieron y hacen posible esta revolución. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La página web de la emisora Radio Rebelde anuncia que la 19ª edición del Festival Internacional Timbalayi, que tendrá lugar del 18 de agosto al 1 de septiembre, será la primera que celebrará la inscripción de la rumba en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De manera que esta ruta de la rumba 2017 se anuncia como una gran fiesta nacional que comprenderá un nutrido programa de presentaciones músico-danzarias por toda la isla. La jornada se desarrollará en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Trinidad, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago y Guantánamo. Además de celebrar el carácter patrimonial del complejo de la rumba, estará dedicada al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina informa que la promotora cultural Tango Moderno Bolivia realizará en ese país un homenaje al bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla, considerado entre los más importantes músicos del siglo XX. Organizadas por el Ministerio de Cultura y Turismo y la Embajada de Argentina en Bolivia, las presentaciones tendrán lugar a 4 años de celebrarse el centenario de Piazzolla. Este instrumentista, nacido en Mar del Plata en 1921, revolucionó el ámbito tanguero al hacer innovaciones respecto al ritmo, timbre y armonía del género, popularizado por Carlos Gardel a principios del pasado siglo y que hoy ostenta la condición de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y terminamos nuestro recorrido en el portal digital Suena Cubano, que da a conocer que el festival Eyeife tendrá su estreno en La Habana el 26 de septiembre venidero, con más de 30 artistas cubanos y extranjeros que unirán la música electrónica a los ritmos afrocubanos, el jazz, el rap y el rock, así como a creadores de las artes visuales y escénicas. Este evento cultural sin precedentes en la isla tiene como objetivo colocar a la música electrónica cubana en los circuitos internacionales. Hasta el 30 de septiembre se prevén más de 20 conciertos donde participarán los músicos cubanos Roberto Fonseca, Rolando Luna, Yasek Manzano, Atanay, Iván Lejardi, las cantantes Zule Guerra, entre otras, así como la banda Real Project y la compañía Acosta Danza. Y precisamente con uno de los fragmentos de la obra de Roberto Fonseca, uno de los artistas que participará en este evento, Eyeife, cerramos nuestra revista de prensa por hoy en día. Nos vemos este martes. Muchísimas gracias, Duber. Aquí te estaré esperando como es habitual. Siempre un gusto compartir contigo. Tiempo para una primera pausa y así cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso abrimos la sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostenemos esta semana en torno a la producción de videojuegos en Cuba. Usted mantenga la sintonía. Ya regresamos. De danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco, premiando la mejor coreografía y al mejor intérprete del 24 al 30 de septiembre en Holguín. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco.
La Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa desarrolla un amplio programa comercial y cultural en los espacios del capitalino Pabellón Cuba. Sobre sus más recientes jornadas nos ponemos al tanto a través del siguiente reporte. Momentos esenciales de la vida de Fidel. La revolución en sus inicios, el desarrollo de la nación, el deporte, el hombre, aparecen inmortalizados desde la obra de tres importantes fotógrafos cubanos, Alberto Corda, Liborio Noval y Roberto Chile. Y queríamos hacer algo en homenaje al natalicio 91 del líder indiscutible de la Revolución Cubana, pero que fuera a partir de la imagen de él y la presencia de él en el lente de los fotógrafos más importantes, no fotoreporteros, pero que han seguido la historia de la Revolución y su presencia dentro de la historia de la Revolución. Comandante, propuesta que acoge los espacios del túnel en el Pabellón Cuba, sede hasta el próximo 3 de septiembre de la Feria Arte en la Rampa, quedó inaugurada en el contexto de las jornadas de homenaje al aniversario 91 del líder histórico de la Revolución Cubana. Tenerlo a él como punto de referencia y poder mostrar en 27 instantáneas todo un recorrido de más de 60 años dentro de la Revolución y lo que es historia para todos los cubanos hoy en día. Las jornadas del Día Mundial de la Juventud también animaron las propuestas en el escenario central. Reconocidos proyectos de impacto sociocultural llegaron durante el sábado y domingo, al tiempo que fueron presentadas varias de las producciones que surgen gracias a la colaboración del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos y la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN. En años anteriores hemos hecho obras de Martí, hemos trabajado cosas de La Convenita y bueno, este año principalmente está dirigido al público infantil en estos 5 títulos nuevos, bueno 6, porque realmente hay 2 volúmenes de cuentos para una abuela, donde están implicados lo que es el trabajo con los animados para los niños y principalmente los que están ahora mismo sucediendo en la televisión, y estos son los que nosotros estamos tratando de comercializar para que el público también de alguna u otra manera tenga no solamente lo que está en televisión, sino también que tenga acceso a todos los capítulos en el producto total. Este martes reabrirá sus puertas Arte en la Rampa, una opción diseñada para todos los públicos que deviene espacio de promoción cultural en el contexto del verano capitalino. Roland Pardo y Juan Gabriel Gordín, Noticiero Cultural. Ya lo decíamos, a la producción de videojuegos en Cuba dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo. Hoy abrimos el debate con el reportaje que nos ofrece el colega Roland Pardo Cabrera. A tono con el desarrollo tecnológico, la telefonía y otros dispositivos electrónicos, resulta prácticamente imposible no encontrar algún que otro videojuego en celulares, tablets y otros soportes. La industria del entretenimiento cada vez gana mayores seguidores con el impacto de nuevos videojuegos, un escenario en el que desde el 2008 Cuba ha intentado insertarse hasta la actualidad de un modo discreto. Se puede hablar de un inicio para una industria de videojuegos. Para que exista una industria tiene que existir pienso más juegos que lo que tenemos ahora. Cuando se habla de industria hay varios factores, es producir con sistematicidad un volumen importante de juegos, no solamente por cantidad, sino por calidad. Juegos con determinado impacto como la Neurona, la Chivichana o la Superclaria han sido fruto de pequeños grupos creativos e instituciones como el ICAE, la EGREN y la Universidad de Ciencias Informáticas. Pero aún cuando el mundo muestra un real florecimiento, apenas comienza el camino para la producción nacional. Y hay pequeñas comunidades, pequeños grupos de personas que empiezan a conocer el videojuego cubano. En estos momentos todavía no son lo suficientemente conocidos. Pero bueno, hasta ahora la retroalimentación que hemos tenido con la poca divulgación que hemos ofrecido de estos videojuegos con los lanzamientos de hace 3 años hacia acá, al menos en las personas que nos han comentado, que nos han escrito correos, se puede decir que hay un positivismo en raíz de decir que sí, que el juego cubano tiene ciertas ventajas, tiene ciertos gustos. Bueno, el videojuego cubano debe tener características como todos los videojuegos del mundo entero. Tiene que ser divertido, tiene que contar algo, una historia, tiene que tener cine, tiene que tener un tema que enganche a aquel jugador, que puede ser un niño, puede ser un adolescente, incluso un adulto. El videojuego, como otros géneros, no tiene edades realmente. Existen personas de 40 años que pueden estar jugando un videojuego. Tener una buena historia, un buen guión no es suficiente. El panorama mundial marcha por otras tendencias. Hoy es posible acceder a ellas en franca competencia con lo que producen nuestros desarrolladores. Pienso que la competencia que entra de otros países, que es muy fuerte, ya son industrias muy poderosas con muchos años de experiencia, y es un género que estamos insertándonos ahora. O sea, estamos todavía chocando
para coger y podernos ubicar, por lo menos en el público cubano. Es potenciar la capacidad propia de desarrollo desde el punto de vista de la visualidad y de la jugabilidad que tiene el conocimiento del personal que trabaja en él. Los valores intrínsecos de la sociedad cubana, que sin que sea un juego completamente educativo, sino que sean juegos que sean para entretener y que transmitan estos valores de una forma agradable. Otro de los fenómenos asociados a la producción de videojuegos en Cuba está relacionado con la comercialización, las campañas de promoción, la distribución, aspectos que nos cuestionan sobre la real rentabilidad. Para tú hacer contratos con The Soft, con ETESA, que son los que dan las posibilidades de que se pueda realizar pagos vía móvil, tiene que ser una institución. Es decir, los pequeños grupos independientes no pueden hacer estos tipos de contratos, por lo que a ellos se les dificulta trabajar y generar ingresos en esta industria, por lo que prácticamente lo hacemos por amor al arte. Ahora puede ser que no sea un producto rentable, pero mediáticamente vamos a influir en estas nuevas generaciones que van a empezar a aprender, a entender y a consumir este producto. Lo vemos más allá de como un reto económico, como un reto de información, para que se pueda posicionar en un futuro cercano, digamos unos 10 años, a un nivel como puede ser una industria cultural poderosa, como puede ser de la música, del cine y del arte, de forma general. Con 14 producciones, los videojuegos cubanos tienen un amplio reto por delante. En primer lugar, está la necesidad de abrirse paso en el consumo nacional, apropiarse de códigos y modos de realización acordes a las tendencias internacionales. Y sobre todo, aunar aquellas instituciones que cuentan con los elementos necesarios para el desarrollo de una industria en ciernes. Tu deber es defender el bosque. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Roilán, por este trabajo que introdujo el tema al que estaremos dedicando esta semana, los debates en contrapunteo, la producción de videojuegos en Cuba. ¿Existe una industria del videojuego cubano? ¿Cuáles son los retos para desarrollarla? ¿Qué características tienen y cuáles deberían tener los videojuegos cubanos? ¿Es rentable producirlos? ¿Cuáles son los retos en materia tecnológica? Mañana nos acompañará el crítico Joel del Río, quien ofrecerá sus criterios al respecto. Yo le recuerdo que usted también puede participar en este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y promover valores a través de cuentos y fábulas en los más pequeños es uno de los propósitos del Canal Habana para este verano. En ese empeño, recientemente estrenó una serie televisiva que propicia el acercamiento a la literatura cubana y universal. Los Cazadores de Cuentos es la nueva propuesta que llega a la pequeña pantalla por la señal del Canal Habana. El espacio diseñado para niños y adolescentes rescata aquellos clásicos de la literatura infantil cubana y universal, recreados muchas veces por la gran industria y que ahora, con una visualidad muy novedosa, es revisitada desde el contexto cubano. Bueno, Los Cazadores de Cuentos es un homenaje a los Había una vez que produjo la televisión cubana en los años 90 y que tanto disfrutamos una generación completa, y el Canal Habana quiere hacer este homenaje también a la televisión cubana, a esos fundadores. Un grupo de jóvenes soñadores, como ellos mismos se definen, asumió el reto de entregar al público un producto atractivo y novedoso, con una visualidad hasta ahora poco explorada en los dramatizados infantiles. Un complejo proceso de producción, resultado del trabajo conjunto de Canal Habana y los estudios de animación del ICAIC. El inicio, su filmación se hace sobre recortador y luego al llegar a la edición se hace muy complejo poder unir las escenas, puesto que no se sabe si cómo interactúan los personajes con los objetos, todo se hace de manera digital y todo se hace en 3D. Ese primer montaje luego pasa a postproducción, donde ahí se recorta, se ponen los efectos, se realiza la corrección y a partir de ahí entonces regresa a mis manos para darle los toques finales y la musicalización, que en este caso la hizo Kiki Corona, es el toque final para darle el listo al trabajo. Bajo la dirección general de Rafael Pérez Insua, cada historia tiene una duración de 27 minutos y cuenta con diferentes grupos de actores, resultado del trabajo de casting realizado por los directores que dirigen cada cuento. Otro valor agregado de lujo es la banda sonora original para la serie, a cargo de Kiki Corona. Kiki Corona
no solo compone la música original para cada uno de los cuentos, sino que hace toda la banda sonora de cada uno de los cuentos. Se ha trabajado muchísimo y el resultado lo van a disfrutar los televidentes. La primera temporada de Los Cazadores de Cuentos estará compuesta por 9 historias. La primera de ellas, La Cenicienta Alada. Existe un personaje común para todas las historias, que es el narrador. El narrador en este caso es el libro donde conviven todas las historias que se narran. En el caso de La Cenicienta, que es la historia que dirijo, es La Cenicienta Alada, que es una versión de una obra de Blanca Felipe Rivera, una dramaturga cubana, hecha para el teatro con títeres para niños, pero en este caso es una adaptación que hice yo para la televisión. Una nueva entrega televisiva para los pequeños y, ¿por qué no?, también para toda la familia, que llega desde la capital de todos los cubanos. Gracias a la señal digital, desde cualquier punto de la isla, conviértase usted también en un cazador de cuentos cada jueves a las 6 de la tarde. Fue un reporte de Antonio Duquesne para el Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le hablaremos de una ruta patrimonial que promueve el recorrido por sitios de interés histórico y cultural en la provincia de Granma. Yo le recomiendo que siga con nosotros. Aún tenemos otras historias para compartir. El Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Granma desarrolla cada verano el proyecto Rumbos y Sendas. Esta iniciativa favorece el recorrido por sitios históricos, entre ellos el conjunto de Virán, lugar donde nació Fidel Castro el 13 de agosto de 1926. Llegar hasta acá es anhelo de muchos dentro y fuera de Cuba. Por ello, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Granma incluyó la visita entre los itinerarios del proyecto Rumbos y Sendas. Lo mejor que ha pasado, creo que es una de las giras más importantes que el pueblo de Bayamo y el pueblo de Granma debe de comprar para que venga a conocer la historia de aquí. Este conjunto histórico fue declarado Monumento Nacional en el año de 2008. El mismo posee una colección museable que supera los 1000 objetos. Se construyó durante la pasada centuria y es una muestra de la arquitectura vernácula en madera propia de la época en la que se erigió. El recorrido por el área permite conocer la historia del Batey, conformado por más de una decena de instalaciones, entre las que destaca la casa natal de Fidel y sus hermanos, escuela, casa del maestro, la oficina de correos e inmuebles como una valla para la lidia de gallos, taller de mecánica y casa del telegrafista. Venir aquí es venir a encontrarse con la historia. Yo quisiera que esto perdurara no solo en el verano, sino en todo el tiempo. He cumplido un sueño maravilloso. Creo que es una forma de acercamiento de todo el pueblo a la historia y específicamente aquí en Virán a la historia de la familia Castro Ruz. Aquí, álamos, cedros, majaguas y palmas reales crecen por doquier y no cesa la entrada de visitantes que se admiran ante el sitio en que nació y viviera en su infancia Fidel Castro, uno de los hombres más trascendentales de la historia latinoamericana. En el Batey Virán Castro, como se nombraba entonces, también confluyeron elementos que hoy conforman nuestra identidad al arropar en su suelo a españoles, haitianos y árabes que dejaron bien arraigadas en el oriente cubano expresiones culturales de sus países de procedencia. El proyecto Rumbos y Sendas surgió hace una década y desde entonces, en cada verano, ofrece al público medio centenar de opciones como esta visita a la cuna de Fidel Castro. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. El Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acoge, a propósito de la programación de los meses de verano, una serie de conciertos dedicados a promover el quehacer de jóvenes y consagrados instrumentistas. El jazz como expresión musical es el motivo de este proyecto.
4 jóvenes músicos y una intérprete en escena. Una descarga de amigos es justo el pretexto para este concierto. Para hablar de la estética del proyecto hay que hablar de que los integrantes todos son estudiantes de LISA, o algunos están graduados y otros siguen estudiando en la especialidad de composición, que como el flautista que toca conmigo, yo también graduado de composición, y entonces estamos tratando desde el cuarteto de jazz hacer la música de un modo más contemporáneo, más cercano a las técnicas de composición contemporánea. Así, la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acogió esta singular presentación en la que el reconocido trompetista Jacek Manzano compartió sus interpretaciones. Es una música sin pensar en los límites o las diferencias entre los distintos géneros, que es algo que está muy de moda hoy, ¿no? en estos días. Sobre esto es cha-cha-cha, bolero o son. Es simplemente una música sin las limitaciones del nombre, del término. Es decir, es usar todo lo que tenemos a nuestra disposición, ya sea folclórico, clásico, académico, y tratar de ponerlo del modo más sutil. Como parte de un ciclo de presentaciones que organiza el Museo Nacional de Bellas Artes, llega esta descarga. Jóvenes que defienden una larga tradición del jazz cubano desde sus propias inquietudes y aportes al panorama de esa sonoridad. Soy mi canción, soy amor. Los ríos. Juan Gabriel Gordín y Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y luego de 5 intensas jornadas concluyó el Carnaval Cienfuegos 2017. El tradicional paseo de carrozas y comparsas, así como las premiaciones de los más destacados conjuntos, matizaron la última noche de las esperadas fiestas populares. Al cierre, nuestra corresponsal nos cuenta. Representar las raíces más autóctonas de Latinoamérica a través de bailes, canciones y trajes típicos fueron las principales fuentes de inspiración para los conjuntos artísticos que animaron este carnaval cienfueguero. En la última noche de las fiestas populares fueron premiadas las mejores agrupaciones. El jurado, integrado por especialistas de diversas manifestaciones artísticas, reconoció en todos los conjuntos la originalidad y el respeto por las tradiciones. El Gran Premio del Carnaval Cienfuegos 2017 correspondió a la comparsa estudiantil, una unidad artística que sobresale por la frescura de sus coreografías, la fuerza de su música y la belleza de sus vestuarios. Mientras, en el apartado de carrozas fueron galardonadas las alegóricas a Colombia, Puerto Rico y Cuba por la fidelidad a las tradiciones de cada país y la calidad de sus interpretaciones. Igualmente recibieron premios las mejores comparsas del carnaval. Esta vez se alzaron con el lauro los Guaracheros de la Gloria y los Moros Azules, quienes además celebraron el aniversario 85 de su creación. Así cayeron las cortinas del carnaval en la Perla del Sur, unos festejos que este año estuvieron dedicados al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a la Unión Latinoamericana y al 91 cumpleaños de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Es todo por hoy. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el homenaje que rindieron jóvenes escritores y artistas a Fidel y a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca en la cima del Pico Turquino. Conoció de las celebraciones por el aniversario 26 del Teatro Heredia y conoció también del proyecto patrimonial Rutas y Sendas que se organiza en Granma a propósito de las opciones del verano. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Mañana regresaremos para revisar juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana. Algunos tratan de cambiar